Muy buenas tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos. Hoy jueves también presentes en la pantalla de Señal. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, muy bien. Arrancando, ya están nuestros invitados listos para un nuevo programa. Exactamente. Obviamente que es un día de que si uno lee los diarios y ve la tele, ve el noticiero, está complicado. Pero nosotros nos vamos a dar el gusto de poder hablar de un tema que tiene que ver también con nosotros, ¿sí? Con nuestra identidad, tiene que ver con todos. Y estamos hablando de pueblos originarios. ¿Cuánto conocemos? ¿Cuánto no conocemos? Que en los debates que se dan en relación a los pueblos originarios, de cómo los denominamos, cómo no los denominamos, ¿qué se está planteando en todo eso? Vamos ¿sí? a conocer los datos no solo de la región del Cuyo, sino también qué está pasando a nivel nacional y por supuesto en Latinoamérica. Exactamente. ¿Cuál es la cosmovisión que hay en estas comunidades? ¿Qué había en estas comunidades? ¿Cuánto se conserva de ella? Y cuán importante es que se conserven desde las distintas maneras, como sistema social, su conservación. Presentamos así el programa. Los primeros habitantes de Mendoza fueron los huarpes. Ellos tuvieron un paisaje muy distinto al que hoy conocemos. Un paisaje como este, así de laguna, de patos, de plantas alrededor, acuáticas alrededor de la laguna, es el paisaje que deben haber visto los huarpes antes de la llegada de los españoles. En realidad los huarpes han sufrido un desplazamiento bastante importante, con la colonización por un lado y las primeras instancias del mestizaje. Le costó mucho identificarse con su propio origen porque rápidamente fue utilizado como una especie de esclavo, ¿no? Los huarpes mendocinos fueron desarrollando a través del tiempo una interesante cultura, dedicándose a la cerámica, al tejido de cuero, lana y otros. Su forma de comunicarse fue a través de su lengua, el milcayac, la cual estaba formada por la combinación de más de 20 sonidos, de los cuales 5 eran vocales. Soy investigadora de CONICET, empecé trabajando en el secano desde ese lugar y después, ir conociendo, ir estableciendo una relación más profunda con la gente, poder expresar en un lenguaje más accesible a todo el mundo, como es el lenguaje audiovisual, poder expresar cómo vive, cómo siente y cómo piensa la gente del secano, desde lugares que son muy desconocidos, porque la verdad que hemos recorrido puestos muy, muy adentro y son lugares que realmente el ciudadano mendocino no conoce. Hay muchos prejuicios sobre la gente, hay muchos prejuicios sobre la valle. Luchadores incansables, hombres de tierra, que hoy siguen transmitiendo su historia, sus valores y costumbres. Seres de carne y hueso, ejemplo de amor, respeto y pertenencia. Con la fuerza de nuestras manos, la solidez de la tierra, la vitalidad del agua, dimos forma a nuestra casa. Comenzamos nuestro programa que ya les adelanto que seguramente va a dar mucho que hablar porque vamos a hablar de también cuestionarnos nosotros, ¿sí? Porque muchas veces se plantea el pueblos originarios, sociedad. Bueno, ¿cuánto hay para deconstruir en eso todavía, ¿sí? De que no hay una separación en ellos, sino que tiene que ver con un compromiso de todos en relación a esta temática. Voy a presentar a nuestros invitados del día. Está con nosotros Fernando Prats. Fernando, muchas gracias por estar presente. Muchas gracias por Te voy a presentar con... es grande el listado, pero al menos voy a decir que sos instructor en filosofía y cosmovivencias ancestrales sudamericanas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Te parece bien? Bueno, gracias, Fer, por estar presente. También está con nosotros Marcelino Azaguate. Muchas gracias, Marcelino. Gracias a ustedes. Cacique de la comunidad Huentota de la Valle. ¿Está bien así también? Te pregunto. Muchas gracias, No, Marcelino. lo de la Valle, sí, bueno, después lo aclaramos. Después lo aclaramos. Bueno, bien. Y también está con nosotras Leticia Katzer. Muchísimas gracias, Leticia, por estar presente. Antropóloga e investigadora del CONICET. Muchas gracias por estar presente. Gracias a usted por la invitación. Bien. Bueno, vamos a arrancar con algo de información y ya nos metemos de lleno en la charla. Sí, nos vamos. Me dice producción entonces a las placas. Vamos a invitarlos a que nos acompañen porque vamos a hablar primero de los pueblos indígenas en el mundo. Según las Naciones Unidas, los pueblos indígenas representan una gran diversidad, más de 5.000 grupos distintos en unos 90 países que hablan de una cantidad de 7.000 lenguas en el mundo. Están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente
aproximadamente, es decir, más del 5% de la población mundial, y sin embargo se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando el 15% de los más pobres. Así que uno de los primeros datos que tenemos para lo que está relacionado con la Organización de las Naciones Unidas. Exactamente, a nivel internacional, como para dar un contexto, vamos a focalizar obviamente en Mendoza y en Argentina, pero también a nivel internacional hay otro dato. El 23 de diciembre de 1994, justamente la ONU declaró el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en conmemoración a la primera reunión que se dio en 1982 del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías. Después podemos hablar un poco más de esto, acerca también de los conceptos, ¿no? De indígena, aborigen, originario. Podemos empezar a meternos un poquito más en eso. No sé si podemos ir ya a la otra placa, pero nos vamos a la placa para empezar a hablar sobre Mendoza. Bueno, y en esto vamos a ir directamente al Censo Nacional del 2010, que en los resultados podemos conocer los pueblos originarios de Argentina. El 2,4% de la población de Mendoza se reconoce indígena, se trata de 41.000 personas aproximadamente. El 48,7% de esos 41.000 se reconoció perteneciente al pueblo huarpe, el 14,9% al pueblo mapuche, el 10,7% al quechua y el 4,6% al Colla. Este censo permitió el recuento de cada hogar con personas que se reconocían pertenecientes o descendientes de un pueblo originario. Recordamos que estamos hablando de un censo del 2010, últimos datos que podemos conseguir, pero seguramente los invitados nos podrán ayudar a hacer de alguna forma un panorama de la actualidad. Exactamente, ya lo pusimos en la mesa, quizás le bombardeamos a la información y no los vamos a dejar hablar directamente a ellos, porque antes tenemos que pasar por lo que está pasando justamente en la calle. Está en comunicación con nosotros Virginia Linares, compañera de Universidad Noticias, periodista que está cubriendo la Marcha Nacional por la Educación, ¿sí? Que se está realizando en todo el país y por supuesto también en la provincia de Mendoza. Virgi, buenas tardes. Virgi, ¿nos estás escuchando? No nos está escuchando. No está en comunicación todavía, Virgi, no sé si nos estás escuchando, pero bueno, estamos haciendo también la cobertura de lo que está pasando en la Marcha Nacional por la Educación, ¿sí? Recordemos, docentes universitarios en lucha hace más de un mes por justamente una recomposición salarial y también por el tema de los presupuestos, ¿sí? Destinados a las universidades nacionales. Una marcha que también se da en el contexto de un día en cuanto a la economía y la política argentina bastante turbulento, así que bueno, vamos a estar en comunicación, trataremos de estar en comunicación para también estar al tanto de todo esto que está pasando. Ahora sí, nos quedamos en el tema del día, ¿sí? Ahora sí, nos relajamos un poco. Ahora sí está Virgi, pará, porque ahora sí me dicen que está en comunicación. Virgi, ¿nos escuchás? Virgi, buenas tardes, ¿nos escuchás? Está complicado. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Bien, muy bien. Bueno, ahora sí nos escuchamos bien. Virgi, contanos cómo está sucediendo la movilización allí en el centro de Mendoza. Bueno, chicos, sí, les cuento que hace ya unos minutos comenzó la movilización. Realmente es impresionante la cantidad de gente que se ha juntado aquí en el kilómetro cero. La marcha arrancaba en el kilómetro cero y aproximadamente la gente llegaba hasta la calle Colón. No puedo calcular la cantidad de personas que hay, pero sí son muchas cuadras de banderas y de personas, estudiantes, docentes, familiares que también se han juntado a acompañar, obviamente organizaciones sociales, organizaciones de las militancias de las diferentes unidades académicas. Estaba obviamente la Universidad Nacional de Cuyo, allí cada una de las unidades académicas con su centro de estudiantes, con sus organizaciones, así que pueden llegar a dimensionar la cantidad de jóvenes y de personas que hay aquí en el centro de Mendoza. Hablábamos justamente con los referentes de FADIUNC, por ejemplo, y de SUTE, nos decían que realmente hoy ha sido una jornada a nivel nacional que ha llamado a la gente a las calles por otros motivos que tienen que ver ya que exceden, digamos, la lucha docente y que la gente sale a reclamar por todos los trabajadores y las trabajadoras y cómo se ven afectados con la economía y sobre todo con una jornada como la que ha vivido hoy nuestro país, Virgi, y es lo que se hacía también énfasis en el testimonio de los referentes, ¿no? Eso te quería preguntar, ¿no? Porque si bien es una marcha por la educación pública y gratuita, obviamente en el contexto de medidas económicas, un dólar que se disparó a casi 45 pesos en la provincia de Mendoza, ¿qué otras consignas has podido escuchar? ¿Sí? ¿Cuáles son esas consignas principales que se pueden llegar a ver en la marcha?
Ay, se cortó Fer la pregunta en la mitad, discúlpame, ¿cómo me decías? ¿Cuáles son esas consignas que ves fundamentalmente allí en la marcha, ¿no? En términos de educación y también en relación a lo que ha pasado en el día de hoy en Argentina, que vos nos estabas comentando? Sí. Bueno, obviamente que tiene que ver con la educación pública, laica y gratuita, que fue lo que se acordó, ¿no es cierto? Que hubiera una consigna que unificara por ahí todo lo que se pedía. También, obviamente, los trabajadores de la universidad reclamando por en el marco de este paro docente, universidad de los trabajadores, y sí, también agrupaciones feministas que acompañaron y acompañan esta lucha, también pidiendo una universidad laica, feminista, ¿no? Pero sí, está todo en el marco de pedir por la educación pública, que fue lo que se había acordado de hecho ayer en las diferentes asambleas de estudiantes que se habían realizado y demás, tener esta consigna única y también aclararla y buscar la separación de la Iglesia y el Estado. Bien. Virgi, anoche arrancaba después de la asamblea allí en el rectorado con esta consigna de quitar los símbolos religiosos, ¿no? de las diferentes unidades académicas. Virgi, te dejamos la comunicación acá, se escucha también, ¿no? lo que está pasando en la calle. Nos quedamos en contacto por cualquier cosa que pueda pasar, algo que nos quieran contar que esté sucediendo allí. Muchísimas gracias. Gracias, chicos, a ustedes. Hasta luego. Bien, ahí entonces pasaba nuestra compañera contándonos lo que está sucediendo en la marcha nacional por la universidad pública, gratuita y laica. Ahora sí, volvemos acá. Teníamos varios conceptos que aclarar, me parece. ¿Cómo empezamos a hablar de esto de concepto de originario, aborigen, indígena? ¿Qué nos habla esa discusión de conceptos? Bueno, si empezamos a hablar desde lo conceptual, lo hablábamos antes con Marcelino antes de arrancar. Son definiciones que si vamos desde lo estricto de la palabra están erradas en sí. O sea, indígena viene de indigno, o sea, fue algo que se puso casi despectivamente. Aborigen, por debajo del origen, es como que no son parte de la creación. Sin embargo, a nivel legal se utiliza el término indígena, o sea, estatuto indígena. Claro. Pero no es solamente eso, hay muchas. Para mí hay cosas peores todavía, como a los toba, por ejemplo, le dicen indio toba. Y hasta una canción con eso, toba significa estúpido, en el idioma, en guaraní. Y se usaba de forma despectiva, de la misma manera que opa. Lo que pasa que toba trascendió porque los mismos como pensaban que se decía de esa manera, se asumieron tobas. Entonces, en definirlo es bastante... es para ponérselo a estudiar a nivel académico, pero para dejarlo ahí. En realidad hay muchas cosas en las que hay que trabajar que tienen que ver con lo filosófico, con la forma de vida. Quizás yo sí a mí sí me gusta ponerme a estudiar, a ver en las palabras, utilizar las palabras correctas para poder definirlo, pero solamente para definirlo. Eso queda como en la etapa de palabrerío, digamos, pero después tenemos que plasmarlo, tenemos que llevarlo a la acción. Tenemos que decir, bueno, no vamos a decirle más indígenas, por ejemplo, a los originarios de la región, pero los estamos tratando como indignos hoy. En ciertas medidas, Entonces por más que cambiemos de término, si cambiamos el término, pero seguimos haciendo lo mismo. Prácticas. Sí, igual yo también me gustaría comentar una cosita en relación a lo que decías, porque es muy importante también contextualizar las categorizaciones. O sea, una cosa es cómo se definió indio hace 500 años atrás y otra cosa es cómo se lo piensa hoy y también cómo la gente se define a sí misma, más allá de las categorizaciones que les vienen desde afuera. Entonces yo creo que también hay que discriminar los lugares de enunciación, quiénes las están haciendo esas categorizaciones y con qué conceptualizaciones, porque son muy diferentes. Y me parece muy importante también aclarar esto, que en el caso de Argentina no podemos desechar la palabra indígena porque hoy, hasta tanto no revisemos las cuestiones jurídicas que es necesario que revisemos, porque la verdad que está muy desactualizada la reglamentación jurídica en general y la que compete a los pueblos originarios más aún. La categoría de reconocimiento legal es comunidad indígena, en otros países es otra, en Brasil creo que es reserva, cada país tiene su categoría de reconocimiento estatal, jurídico de las etnias, y en el caso de Argentina es la comunidad indígena, es la que hay.
Entonces, bueno, para referirnos a los pueblos originarios, digamos, lo correcto es hablar en términos de comunidades indígenas. A mí me gusta utilizar la palabra indio, pero me gusta utilizarla desde el lugar de enunciación de ellos mismos, porque, por ejemplo, en el caso del secano, la gente, cuando refiere a su historia y a su pertenencia étnica, dice, yo soy indio, y lo dicen con orgullo. Entonces también hay que ver cómo las categorizaciones en el proceso histórico se fueron reapropiando y se les da un significado muy diferente al que le puso el colonizador. Entonces hoy en el campo, indio es una palabra de resistencia, de lucha, de historia. Dice, yo soy indio, mi abuela era india, morruda, fuerte. Para ellos indio es eso, es fuerza, lucha, vida. Un concepto completamente diferente al que acuñaron los mismos colonizadores. Claro. Nosotros, bueno, que uno se acuerda desde adentro cómo lo ve, cuando le decían indio, por ejemplo, y que se utiliza de manera cotidiana, ¿no? Cuando a los chicos se les dice que son traviesos, sos un indio. Y ese término se usa en ese momento como ofensivo, ¿no? En el caso nuestro y en el personal, digo yo, cuando me decían si era indio, a mí siempre me gustaba que me dijeran. Y después de grande pensaba por qué. Y bueno, y era porque en realidad también un poco lo que decía Leticia, me vinculaba con el campo, ¿no? Me vinculaba con la naturaleza. Entonces, por eso es que uno se sentía como parte de la naturaleza más directamente, a pesar de que ya lo sentíamos así, cuando nos decían indio, ¿no? Era algo que en lo particular a nosotros nos gusta, bien como decía vos, Leticia. Y lo otro que siempre vemos nosotros es que muchas veces perdemos como demasiado tiempo en las mesas académicas, hablando justamente de estos temas que estuvimos hablando antes de empezar el programa, con el tema de cómo se nos va a nombrar a nosotros, ¿no? Y nosotros creemos que hay cosas mucho más importantes que tenemos que tratar, como por ejemplo la ley de aguas, ¿no? Que es muy antigua, muy vieja, y que a nosotros nos tiene totalmente perjudicados. Entonces, pensamos, nosotros decimos, y además nos gustaría que fuera así, es que en las mesas académicas se deje un poco de tratar tanto el tema de cómo vamos a escribir indígena aborigen, sino cómo vamos a modificar la ley de agua para que vuelva el agua a las lagunas, por ejemplo. Ese sería un gran tema para tratar en las mesas académicas. Y lo demás, bueno, forma parte de lo que necesariamente tiene que estar también, ¿no? Porque al momento de referirse a los pueblos originarios y a nuestra familia, bueno, tiene que haber un término. Marcelino, ¿cómo se contempla hoy en el sistema social actual a los pueblos originarios? Mira, siempre se lo ha contemplado en algunos casos de manera despectiva y siempre se nos contempla también como desaparecidos. O sea, siempre se habla de los pueblos originarios como que ya fueron, ¿no? Del pasado, ¿no? Como que somos parte del pasado siempre. A pesar de la reforma de la Constitución que hablamos recién del 94, seguimos formando parte del pasado, inclusive en las escuelas. En los actos protocolares, las representaciones que se hacen es con los trajes, es decir, las vestimentas que usaban hace 500 años atrás, y en el relato hablando de los huarpes como del pasado. Totalmente. ¿Y por qué sucede eso? Hay una imposición que viene desde el siglo XIX, de entrada, donde no sé si saben, pero legalmente está prohibido el uso de las huipalas, por ejemplo. La huipala es ilegal utilizarlas, todavía no se derogó esa ley. Hay leyes que prohibían el uso de lenguas originarias. Argentina supo tener, no sé si por ahí si me ayudas con el dato, pero 150 lenguas originarias. Lenguas propias de Argentina. Claro. Si hablamos de 7.000 lenguas en el mundo, con Argentina tenía 150. Hoy no sé si llegamos a las 10. O sea que hay una parte que sí está, que se ha perdido completamente. Hay parte que se está intentando recuperar. Yo vengo a trabajar, por ejemplo, con mechingones en Córdoba, donde ranqueles en La Pampa, donde también cuesta bastante tratar de recuperar lo que eran la filosofía ancestral o las costumbres ancestrales, porque los chicos por ahí los mismos chicos de las comunidades prefieren usar la Play antes de ir a estudiar ranquel, por ejemplo. Estuvimos trabajando en La Pampa tratando había un par de personas que hablaban ranquel y que habían aprendido a enseñar, porque no solamente saber hablar, sino saber transmitirlo. Y bueno, les ayudamos a armar un grupo para enseñar a hablar ranquel. De la comunidad había 2 personas y había 5 o 6 que se habían sumado de otros lugares que simplemente les interesa irlo reflotando. Pero cuesta bastante el tratar de mantener viva la cultura. Y eso viene por una imposición. Todavía, yo la otra vez lo decía en la radio, seguimos celebrando Patrono Santiago. O sea, yo honestamente, yo lo considero una falta de respeto, que se celebre una fiesta provincial
porque con la idea de que si vas a trabajar, si no vas a trabajar, tiembla. O sea, seamos realistas, o sea, es una celebración supersticiosa y que impulsa la idea de la imposición de una idea, de un concepto. A nivel religioso tenemos 5 feriados al año, 5 feriados católicos al año, 5. O sea, y el Inti Raymi, la celebración de la Pachamama, ni siquiera son tenidas en cuenta. El Año Nuevo, que debería ser para todo el hemisferio sur, debería ser una celebración para todo el hemisferio sur. Sin embargo, celebramos una fiesta que, por la duda de que tiemble, no vayamos a trabajar. Eso es, a través de ese tipo de cosas, de ese tipo de costumbres que fueron quedando, bueno, el resultado es lo que estamos viendo. O sea. ¿Y cómo se hace para mantener vivo? Si claro. no es a partir de la transmisión y la tradición oral. También hay que por ahí aceptar que también las culturas incorporan elementos. En el caso del catolicismo, en las comunidades huarpes, está muy, muy arraigado y forma parte de su identidad. Y no quiere decir que porque sean católicos dejen de ser menos indios o menos huarpes. También está bueno que sepan cómo fue todo el proceso, que eso no salió de un día para el otro, esa creencia, que fue una imposición, que fue una colonización. Pero hoy realmente, para el caso de los huarpes de Mendoza, por supuesto que hay distintos contextos, hay que revisar las cosas cuidadosamente en cada territorio. Pero en el caso del secano, si uno, digamos, deja de lado el aspecto católico, es como que no estás viendo buena parte de la expresión identitaria del lugar, porque realmente la gente lo siente de corazón. Y ahí, digamos, el catolicismo es lo que nosotros en una línea antropológica le llamamos endocatolicismo o catolicismo popular. Es un catolicismo reconfigurado por las poblaciones indígenas que le imprimen marcas indígenas. Una figura en el secano fundamental es San Vicente, que es una fiesta indígena de pedido de lluvia, y se hace un ritual donde se le pide lluvia y se le pide a un santo la lluvia. Entonces, es digamos, un intercambio y una articulación que, si bien tiene una base colonial, que fue impuesta y hubo una relación de poder, hoy ya no se la puede pensar tan así, porque ya hoy eso forma parte de la identidad de muchas de las familias. No todas son católicas, tampoco eso es, hay que ser prudente. Bueno, Marcelino, ahora él seguramente dará su punto de vista, porque él tiene otro punto de vista, y también hay que ser respetuosos de eso, de la diversidad, de las expresiones identitarias, y que esa diversidad no anula la pertenencia étnica, sino que la enriquece, la multiplica. Entonces también ese es otro prejuicio, que los pueblos originarios tienen que ser siempre los mismos, iguales, homogéneos a sí mismos y a lo largo de la historia. No, van cambiando, y interiormente hay múltiples expresiones. Bien, está bueno que vayamos viendo esto de las transformaciones, a la vez también de la conservación, cómo se van transformando y generando nuevos conocimientos, ¿sí? Hablamos de distintas cosmovisiones, formas de ver, ¿sí? Y de interpretar el mundo. Nos vamos a ir a un corte y vamos a continuar hablando de esto que hemos dado en llamar la temática, ¿sí? Pueblos originarios, pero que estamos yendo mucho más profundo en el análisis de lo que estamos planteando con nuestros invitados. Nos vamos a un corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos. Continuamos en Distintos Parecidos. Yo les tengo que comentar algo. Me está haciendo re difícil definir este programa, ¿sí? No sé si ustedes están pudiendo ver lo mismo, pero bueno, en el Zócalo dice pueblos originarios, pero se está dando una charla que va mucho más allá de eso. Y en relación al bloque anterior, que vos, Leticia, hacías una acotación en relación a esta, la relación de los pueblos originarios, ¿sí? De su cosmovisión o sus modos de ver, de creencias, por ejemplo, y la amalgama con lo religioso católico, ¿no? Bueno, vos hacías referencia a Marcelino y quedó ahí como con ganas de hablar. Claro. No, bueno, convengamos que esto que estamos hablando, las imposiciones culturales que vinieron de Europa han sido muy fuertes. Y se hacen mucho más fuertes todavía cuando a uno le toman la espiritualidad, ¿no? Como en el caso de la religión católica, que fue lo que hizo, ¿no? Una imposición espiritual sobre los pueblos originarios de América, de toda América, en donde hoy encontramos justamente lo que estamos hablando, lo que dice Leticia. Y lo que hemos vivido, bueno, cuando hemos estado en México, hemos estado en Perú, ultracatólicos en general. Sí. Y entonces vemos que fue una imposición que fue hecha a través del miedo y de la culpa, ¿no? Y que te digamos, como que te enferme el espíritu. Yo eso es lo que pienso, ¿no? Cuando vos te imponen desde otra cultura, espiritualmente, que si vos no haces esto y esto, vas a tener culpa.
la vas a pasar mal y te van a pasar muchas cosas, te meten el miedo, entonces sucede esto que está pasando ahora, ¿no? Es decir, claro, vamos a las fiestas populares de toda Argentina y de toda América y va a haber un Dios o una Virgen o un santo, pero generalmente tiene otro trasfondo eso, ¿no? Como en el caso de San Vicente que decía Leticia, que es la ceremonia que se le hace al Dios de la lluvia o a la energía de la lluvia, que es para que llueva todo un ciclo, no una noche, como muchas veces nos han preguntado, cuando hacemos la ceremonia en el campo, dice, bueno, y esa noche llueve porque se hace de noche la ceremonia. Y no es para la noche, es para todo el ciclo. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se han impuesto y que hoy día socialmente los tenemos como normalizado. Entonces decimos, como bien decían recién, se perdió el idioma o se perdió la religión, y en realidad nunca se perdió eso, sino que se prohibió, así literalmente, que es lo que nos gusta decir a nosotros. Porque muchas veces los historiadores o la gente que habla de nosotros dice, no, perdieron la lengua o perdieron la religión, y es imposible que un pueblo entero, de un día para otro, pierda su lengua o deje de tener la religión que tiene o las creencias. Y yo me quiero meter en esta conversación como si fuera una invitada más. Hay un relato en el lugar que dice que le cortaban la lengua. Claro, digo, la no cortaba. es la comunidad la que pierde, digo, en definitiva somos todos los que perdemos algo. Todos perdemos. Hace poquito, en mayo, estuve en Coliuriti, en Perú. Es una celebración donde a una determinada altura, 5.000 y pico de metros, hay un glaciar donde choca un meteorito. Antiguamente, eso pasó hace muchos años. Hay una celebración que se hace 2 veces al año donde bailan, hay una danza que tiene forma de ADN, que tiene como 5 o 6.000 años, donde se gestan los sueños. Fíjense, una cosa que es maravillosa, es increíble, primero, encontrar de dónde sacaron ese conocimiento, primero, de que el ADN tenía esa forma, se movía de esa manera, y llevarlo a una danza aparte. Bueno, nosotros fuimos en un grupo, estuvimos con los que nos enseñaron las danzas, todos vamos, y llegamos a Coliuriti, entusiasmadísimos porque íbamos a ir a ver las danzas donde se iban a gestar los sueños. ¿Y con qué nos encontramos? Con procesiones católicas, porque en el lugar resulta que en la roca que había caído había aparecido la imagen de un Cristo, y a partir de ese momento le prohibieron las entradas a las comunidades originarias, le prohibieron la entrada a todas las comunidades que iban a hacer esa... Es más, hay carteles. Yo por ahí tengo fotos publicadas en mi perfil de Twitter, donde dice prohibido la entrada de chamanes. Directamente hoy pasa eso. Y solamente entran las procesiones que vienen con una virgen, con un Cristo, con una... Es más, ya pasó a ser el señor de Coliuriti, inventaron una virgen para el lugar, generaron todo un mercado también y un negocio alrededor de los viajes que se venden en las iglesias, en Argentina, en Brasil y en los países aledaños, para ir a las procesiones a Coliuriti. Cuando eso era una celebración local, exclusiva, y que era una cuestión muy espiritual, que se perdió. Entonces yo ahí ya no hablo de una transformación. Ahí si bien hablo de un cáncer directamente. Es una enfermedad que se metió y que empieza a contaminar y empieza a eliminar costumbres anteriores, y nos perdemos un montón de conocimiento que, si empezamos a ver, a mí me interesaría saber de dónde sacaron el conocimiento ese de 23 parejas bailando en formas de 8. A partir de un lugar, de un espacio muy sagrado, donde a 5.000 metros de altura se cruzaron un glaciar con un meteorito. Suena muy romántico, visto desde ahí, y estando ahí lo es incluso, porque tiene mucha energía el lugar, pero todo ese conocimiento se va perdiendo a través de adaptemos el medio a nosotros y no nosotros al medio, que hablamos con Marcelino. ¿Y en la región está pasando? ¿En la región de Cuyo está pasando? Mira, yo creo que, claro, el tema en este caso, de esta imposición cultural europea y de la Iglesia Católica en particular que estamos hablando, es algo que sigue, o sea, no es que llegó hace 500 años y ahí quedó estática, no, pasa justamente esto que decís vos, y cada evento, acontecimiento de la naturaleza o algo que un pueblo va y determina que va a hacer una ceremonia ahí, inmediatamente aparece el catolicismo y pone, de acuerdo a lo que sea, una virgen o un santo. Yo creo que esto es la Virgen de los Cerros. ¿no? Actualmente es así, no es que fue antes y ahora no. Entonces por eso es que también yo creo que lo que habría que hacer, que es lo que nosotros hacemos en general en la familia nuestra, es conocer la historia, porque a partir de que conocemos la historia sabemos que la lengua nuestra no se perdió y que no era un dialecto, que era un idioma, porque además los europeos categorizaron todo en América, ¿no? Las lenguas nuestras eran dialectos, el idioma era el de ellos. Nuestra cultura no era cultura, pasó a ser folclore.
Nuestro arte pasó a ser artesanía, porque el arte verdadero era el de ellos. Y nuestra religión era paganismo, ¿no? Entonces se categorizó absolutamente todo. Y a partir de ahí nosotros ahora también lo normalizamos. Decimos, cuando hablamos de la música, en todo caso la música nuestra, decimos, no, canta folclore. Y en realidad no, expresa una cultura a través de la música, no es folclore. Folclore es otra cosa. Sí, además toda la exotización que en general uno ve en la prensa o en los relatos así más del sentido común, que los pueblos originarios están muy exotizados. Es como que pueblos indígenas igual, artesanía, o se ponen un poncho, y la no foto se turística, expresan, ¿no? También. Claro, con los las fines de asociaciones. promoción turística, entonces no se termina de representarlos en su complejidad, en su totalidad y en su corazón, sino que terminan siempre como categorizados de manera muy estereotipada. ¿Y por qué se da esta marginación, esta idea de ir a tapar ese conocimiento, esa forma de ver la vida? ¿Qué pensás, Fer? Y lo pongo para todos, ¿no? Es una buena pregunta. Pero ahora quería responder a lo que habías dicho de Cuyo, de que si pasaba Yo me quedé en Cuyo, con algo anterior también. de Cuyo, a contar algo de hace poquito también, de este mes, estaba con un chascaimara con el que trabajamos en la zona, hablando con un chico de Villa La Quebrada de San Luis. Villa La Quebrada de San Luis, justamente el 3 de mayo, festeja la Virgen del Cerro de la Quebrada, un Cristo de la Quebrada, una cosa así. En ese lugar había una chacana antes. ¿Qué es una chacana? Para que todos nos pongamos... Todo mendocino debería saber lo que es una chacana. Por eso hago la pregunta. Es como se le llama a la Cruz del Sur, Bien. Vamos a hacerlo súper simple, pero la Cruz del Sur es la chacana. Es la cruz escalonada que la gente conoce como guardapampa. El 3 de mayo es el día que se celebra, se hacen ceremonias en los cerros, porque es el día en que justamente la Cruz del Sur está en un determinado punto, a 90 grados, en el horizonte, y se puede ver reflejado en el lago Titicaca. Hay un montón de cuestiones por las cuales el 3 de mayo es el día. Ese día, cuando llegó el cristianismo, ahora se celebra Virgen de diferentes cerros en los cuales se ha cambiado. ¿Y por qué se ha cambiado? Generalmente por negocio, por imposición, porque es para tapar lo anterior, para darle origen a algo nuevo, eliminando lo anterior, no transformando, no unificándolo lo anterior. Porque si dijimos, bueno, esto ha ido transformando, ha ido evolucionando naturalmente, pero eso no fue así. Si el cristianismo arrancó, en Europa mismo arrancó por imposición. En Europa mismo arranca en el siglo IV, donde si vos no eras católico, te prendían fuego. Y acá siguió con la misma dinámica. Ahora no te prenden fuego, simplemente te discriminan, o cuando hablas más del tema empiezan a mirarte medio feo. No podés hablar cuando se habla de... Si yo voy a la escuela de mi hijo y le digo, mirá, patrono Santiago, la verdad que no quiero que mi hijo participe de eso, te miran medio feo. Cuando un maestro en San Rafael quiso decir, bueno, en mi colegio no se va a celebrar esto, directamente lo echaron. Y eso pasa hoy. Hoy tenemos a los jueces con cruces atrás, cuando en realidad un juez no puede tener ni una cruz ni un escudo de Racing atrás. Tiene que tener, el juez es imparcial, no puede tener partido político, no puede tener religión, no puede tener nada. Sin embargo, aceptamos que tenga una cruz atrás. Sí, igual yo insisto con que tenemos que ser cuidadosos cuando pensamos el tema del catolicismo, de las religiones en los pueblos originarios, porque hay que ver ellos hoy, porque si no es como que lo seguimos negando, porque si hoy, digamos, por las las resignificaciones que le van haciendo, hoy el sentido simbólico que tiene la religión en ellos no tiene nada que ver con lo que tenía hace 500 años atrás. Si uno se mete de lleno ahí, te das cuenta que realmente forma parte de su corazón, y a través de la religiosidad se expresan un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con la religiosidad. Incluso yo misma lo vengo trabajando hace tiempo. La misma religiosidad es la que les permite, la han readaptado de tal manera que les permite darle continuidad y no perder un montón de prácticas que tienen que ver con la misma historia indígena. Entonces, lo que sí yo veo que es problemático, y creo que eso sí hay que afrontarlo, es el lugar de reverencia e inferioridad que siguen asumiendo muchos individuos y familias frente al religioso y frente al maestro. Eso me parece una injusticia, o sea, me parece muy inadmisible, que yo lo hablo muchas veces con ellos, porque no, el maestro, ¿no? Y le dan el lugar como que el maestro es un ser superior.
Y yo creo que que sigan asumiendo ese lugar de inferioridad, eso sí es problemático. Yo no me preocuparía tanto por el contenido simbólico porque estoy absolutamente segura que cómo ellos lo han reapropiado y resignificado no tiene nada que ver con el catolicismo de los inicios colonizador. Es mi opinión, es como yo lo veo. Lo que sí me parece que es problemático es que se sigan ubicando en esa relación de poder frente a la figura religiosa, y no solo a la figura religiosa, sino frente a los maestros. Y con respecto a la sociedad, hace un ratito mencionaste algo que tenía que ver con lo exótico, ¿no? Sí. El pueblo originario relacionado con lo exótico. ¿Estamos a tiempo de revertir esa situación, Marcelino? Qué difícil. A mí me parece que al ser humano, por naturaleza le llama la atención lo exótico. O sea, más allá de que en este caso seamos nosotros los exóticos, ¿me entendés? Pero naturalmente lo que es distinto siempre llama la atención. Yo creo que en este caso es un poco dañino que se vea así. Se lo utilice, claro, se lo utiliza de manera dañina porque, por ejemplo, en el caso de las comunidades de toda Argentina, te digo yo, siempre caen con los proyectos que los hacen las oficinas de este sistema, ¿no? Con proyectos de artesanía, con proyectos de que ustedes tienen que revalorizar la cultura, entonces ya la gente empieza a confundirse más de lo que está confundido. ¿Por qué? Y porque se nos están como invadiendo con otros valores que para nosotros no es así, porque la gente del campo, por ejemplo, las familias nuestras del campo, cuando hacen los tejidos generalmente los hacen para uso personal, no es parte de la actividad económica, como este sistema lo tiene creado, digamos, ¿no? Porque el sistema capitalista, lo que había antes no era capitalismo, era cosmovisión, comunitario, eran las familias, todo lo que se hacía tenía que ver justamente con eso. Entonces, por eso digo yo también que esta cuestión de los encuentros, de los exóticos, van a estar los indios, entonces vayamos que va a haber artesanía, yo creo que tiene que ver con algo que es bastante más complejo de lo que aparentemente parece, ¿no? Que se sigue invadiendo y se sigue un poco como poniéndonos una mano encima. En vez de darnos una mano, como muchas veces dicen, no me des mano, me la está poniendo encima. ¿Qué consecuencias ha generado hacia entre las comunidades, escuchando lo de Marcelino, lo que has podido ver vos también dentro de las comunidades, esto de que se vean como exóticos y a la vez desestimando su propia cultura en algunos momentos? ¿Cómo lo explicás, Fer? Bueno, no solamente en Argentina, más que nada en el exterior, lo que he visto es que los chicos siguen sigue una cadena de avergonzarse de sus orígenes. Entonces los chicos, sobre todo los más jóvenes, los chicos de 14, 15 años, empiezan a no querer seguir la tradición familiar. Entonces ahí se va perdiendo el idioma, ahí se van perdiendo las costumbres. Por ejemplo, hace poco estuvo un pampamisayo quero en Mendoza haciendo ceremonias de ofrenda. Y el hijo Adrián, que lo viene acompañando, hablábamos con él de que él es el único de toda la región que va a seguir la costumbre. Estamos hablando de una región bastante grande donde hay muchos queros. Y sin embargo, chicos de 20 años, 18, 20 años, que estén dispuestos a seguir para convertirse en papamisayo, donde la cosmovisión no es nada que ver con la cristiana, o sea, absolutamente nada que ver, es difícil, porque después, cuando van a la escuela, tienen que ir a encontrarse con otro tipo de estímulos, con otro tipo de formas, con otro tipo de sociedad. Y la tentación de mirar el celular es grande también para los originarios. O sea, entonces tenés a un montón de gente mirando el celular en lugar de estar mirando la salida del sol. Y ahí vamos perdiendo muchísimo. Claro, esto yo creo que tiene que ver también con el sistema educativo que tenemos, ¿no? Que apunta justamente a eso. A que directamente seamos esta globalización que existe y que estemos todos en lo mismo, ¿no? Yo creo que pasa justamente eso y le impacta mucho más a los adolescentes, que es la época en donde uno más tiene vergüenza de todo, generalmente. Y más confundido está también. Más confundido está, entonces se niega el origen. Vas a ver muy pocos taitas del día de mañana, muy pocos papamisayo, altomisayo, y autoridades espirituales, autoridades filosóficas dentro de las comunidades, y prácticamente no va a haber. Y ahí es donde donde empiezan a hacer todas las voces de alerta con el tema del cristianismo metido adentro. Porque es parte de lo que ha matado.
Bien, nos vamos a ir a un corte, vamos a continuar hablando seguramente nosotros en el corte y vamos a volver enseguida con más de este programa que, insisto, no sé cómo definirlo, pero que sí nos deja muchas preguntas y muchas cosas para cuestionarnos, ¿sí? De qué es lo que estamos haciendo y que, lo vuelvo a repetir, no son ellos y nosotros, tiene que ver con conocimiento de todos, de muchos años hasta el día de hoy y que va ayudando también a la transformación y al conocimiento de todos. Nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más. Tercer bloque de este programa que les comento a mis invitados y a ustedes que es uno de los más difíciles que me ha tocado hacer, ¿sí? No sé por qué, pero es uno de los más difíciles en términos de tratar de ponerle palabras a esto que están diciendo ustedes y que me parece que está bueno esto de retomar, bueno, cosmovisiones y ancestrales, maneras de ver la vida y lo que se está perdiendo quizás en términos de educación. Vos ponías ese término y ustedes decían, bueno, retomémoslo. Vos también, Marcelino, decías. Vos, Leticia, te quedaste ahí con ganas de decir algo, así que vas a ser la que dé el puntapié inicial ahora. Sí, porque sí, realmente el sistema con el tema educativo estamos en deuda porque realmente no tenemos un sistema educativo plural. O sea, está enunciado, está reglamentado, pero en las prácticas son esfuerzos muy aislados. Por supuesto que yo valoro muchísimo casos excepcionales, porque son pocos, de docentes que con mucho esfuerzo tratan de realizar actividades y que tienen que ver con esto, con la valoración de la historia indígena, de la diversidad, pero son esfuerzos aislados, porque a la hora de seguir los protocolos y los formatos, realmente el sistema educativo nos quedamos muy atrás. Y en el caso particularmente en el caso del secano, es más problemático aún porque tienen el sistema albergue. Y los niños son 10 días que están en un marco cultural absolutamente diferente al que tienen en su casa. Yo aclaro, o sea, vamos a aclarar porque digamos, así como decimos que hay distintas expresiones, una cosa son las familias que viven campo adentro, en los puestos, que viven ahí, claro. Y otra cosa son los niños que viven en los parajes y otra cosa las familias que viven en las zonas urbanas. Todas pueden reconocerse como huarpes, tienen su historia huarpe, pero son expresiones culturales diferentes, en el sentido de prácticas y de rutinas. En el caso de las escuelas en el secano, realmente yo conozco casos de los niños que más están aferrados a la historia en el lugar, los niños que realmente se sienten identificados con esa vida, no quieren ir a la escuela. Pero y encima lo más terrible y problemático es que eso ya lo asumen como una inferioridad. Ah, no quiere estudiar, es un burro, porque le va mal en la escuela. Entonces, yo cuando escucho eso digo, no es un burro, es una persona completamente inteligente, no está acorde a lo que esa persona quiere, a lo que le interesa, a lo que lo motiva. Entonces, suma un granito más a eso, a reforzar la inferiorización, y es problemático. Y realmente los chicos eligen salir a campear, que es su forma de aprendizaje. La gente en el campo tienen unos saberes impresionantes. Yo lo que he aprendido, yo soy una agradecida de todo lo que he aprendido. Es impresionante la claridad, el pensamiento, cómo se conectan con la vida, con la rutina. Es todo un saber de los cuales nosotros no tenemos ni idea. Y el sistema educativo expulsa eso, no lo incorpora. Entonces lo expulsa, no lo incorpora en un doble sentido, en cuanto a la forma y en cuanto al contenido. El contenido porque no está incluido en los saberes que los niños, digamos, tienen que aprender. Y en la forma porque, digamos, que se superpone la jornada de la escuela, que tienen que estar 10 días metidos dentro de la institución, con la jornada de salir a campear, que es a través de la forma que tienen de aprender y de incorporar conocimientos en el transcurso de la vida. Vos, Leticia, decías, bueno, los saberes que yo también adquiría a través de poder participar de esas comunidades, de poder interactuar. Impresionante, y la pregunta, soy una agradecida. En términos de educación, ¿no? Para todas las sociedades, ¿cuánto nos estamos perdiendo nosotros, ¿sí? En el sistema educativo argentino o mendocino? Sí. Digo, en esto de a qué necesidades de la sociedad actual se podía responder a través de esos conocimientos, ¿no? ¿Qué pensás? Bueno, empecemos por salud. Tengamos en cuenta que prácticamente Sudamérica completa, es la farmacia del mundo.
y el conocimiento está en las comunidades originarias, no está en ningún otro lado. Solamente tenemos, para tener un dato mínimo, solamente hay registrado el 4% de la flora del Amazonas, solamente el 4%. Con ese 4% alcanza para abastecer el 75% de la industria farmacéutica. Y no hablemos de las cosas que se prohibieron, como por ejemplo al tener prohibidas ceremonias, están prohibidos prácticamente toda la medicina guaraní es en base a cannabis, casi toda la medicina andina es en base a cactus, casi toda y vemos que todas esas cosas están prohibidas, son ilegales. Y se están perdiendo mucha información sobre medicina. Solamente en medicina estamos por ahí perdiendo yo creo que 3-4 años en promedio de vida en general para toda la población, si solamente se escuchara y le diéramos estatus legal solamente a cuestiones medicinales originarias. Con eso solo, nada más, ya cambiamos completamente el esquema. Y además se los empezaría a valorar por ahí desde otro lado, porque hasta ahora uno de los problemas que yo veo principales es que se vea las culturas originarias como si fuera una sociedad extranjera más, como la sociedad italiana de socorros mutuos o la sociedad española, como una sociedad de inmigrantes más. Y en realidad lo que tienen para aportar es muchísimo más de lo que se cree, muchísimo más de lo que se cree. Pero hay que reflotar lo puro, lo esencial, lo que realmente está ahí. No teñirlo, porque se lo pone vamos a rescatar un baile ancestral o un traje o una cosa así. Eso no sirve. Tenemos que ir hay medicina y filosofía, formas de vida, formas hasta de arquitectura, de cosas que estamos, sí, pero el cuidado de los recursos. Perdiendo completamente. Y no, además con el tema de la educación, además de que por supuesto no nos tiene en cuenta, además esto que decías vos, que uno se siente menos cuando la gente del campo por ahí dicen son analfabetos. Y en realidad es un concepto que no es nuestro, porque ¿qué es ser analfabeto? No saber leer y escribir. Para nosotros no es ser analfabeto eso. Entonces yo creo que el conocimiento pasa por otro lado en nuestra cultura, no por saber leer y escribir. Que hay un conocimiento ancestral, como decías vos, con respecto al tema de las plantas y del ambiente donde se han desarrollado la vida, los pueblos y las familias, que tiene que ver con otra cosa. Entonces, me parece que lo que hemos hecho ahora en este programa, que es muy lindo, han sido como titulares de cosas porque hay que seguir desarrollando mucho más. Son temas muy complejos. Porque además nosotros, bueno, con Leticia hicimos hace ya un tiempo atrás, para una modalidad que había para Argentina, para las escuelas, la modalidad Educación Intercultural Bilingüe, y desarrollamos un trabajo muy lindo y que quedó en las carpetas, porque que ha quedado archivado, digamos, que a pesar de que estuvo aprobado por dirección de escuela, que ha tenido todas las aprobaciones, no salió. ¿Y qué tenía eso de contenido? Bueno, era que por primera vez nosotros, desde nuestras familias de pueblo originario, íbamos a aportar a la educación de nuestros chicos justamente en las escuelas, que en un momento fueron buenas, digamos, las escuelas de albergue, pero que ahora ya eso cambió, ¿no? Entonces, ese trabajo que está absolutamente terminado está cajoneado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que también hay muchas intenciones y voluntades políticas intermitentes, como he dicho muchas veces, que a veces nos favorecen y otras veces no, ¿no? Yo creo que en este momento estamos en una parte de política, digamos, de intenciones políticas que no nos están favoreciendo en cuanto a esta modalidad, la bajaron directamente, o sea, la bajan y no hay presupuesto. Yo nunca cuento una anécdota chiquitita, que en una escuela, no voy a decir cuál, porque realmente no hay docentes que laburan muy bien y le ponen mucho esfuerzo, pero en una escuela, en zona rural, con la mayor parte de población indígena, en un afiche en la puerta de la escuela, para representar la Revolución de Mayo, les hicieron dibujar a los niños: la dama se pasea con el caballero y la dama con el pelo pintado amarillo. Claro. Entonces es una irrealidad total, cuando en realidad la escuela tiene que realmente enseñar cómo han sido las cosas. Es como que el sistema educativo, el formato es seguir estereotipando. Y esto fue hace pocos años atrás.
Bueno, pero sin ir más lejos, a nosotros nos enseñaron que el 12 de octubre había que dibujar las carabelas, ¿no? Digo, entender desde ahí, Claro. sin entender la otra parte de la realidad. O sea, la carabela era la realidad, La historia pero que también nos había contó, otra, ¿no? Claro. Alrededor de todo eso. Sí, y peor, que siempre lo cuento yo, cuando íbamos a la escuela primaria, los primeros años así, nos enseñábamos que los huarpes estábamos desaparecidos. Y en la casa éramos indios, ¿viste? Esto que decíamos Claro. recién, y a mí me gustaba mucho No, hay eso. cosas que ya hoy son inadmisibles. Ya claro, las representaciones teatrales que hacen en los Sí, actos protocolares, increíble. que digamos, los actores están vestidos con trajes marrones y hay una persona que relata que sobre los huarpes hablando en pasado, eso ya es inadmisible. Sí, es Hoy terrible. ya en Mendoza Pero eso se sigue no enseñando igual. No se puede aceptar. Porque Se sigue ya- enseñando de la misma manera. Y ahí yo creo que también surgió lo que estuvimos hablando también antes de empezar el programa, esta autoconservación cultural que hubo dentro de las familias nuestras, en donde hemos podido nosotros vivir, digamos, de otra manera, ¿no? Y tener, digamos, conciencia de otras cosas que el sistema directamente te las ¿Cómo cuáles, anula, ¿no? Marcelino? Contanos La esas conciencia cosas. de la espiritualidad, fundamentalmente, y del respeto. Cuando uno tiene esas dos cosas más o menos contenidas en el afecto cuando sos niño, dentro de la familia, yo creo que cuando sos grande podés ser buena persona, que creo que es el objetivo. Bueno, desde espiritualidad. Hay sí. un punto ahí que también, yo al igual que Leticia, también soy un agradecido de poder estar transitando este camino y de cruzarme siempre con, yo le digo siempre una fauna tan rara, en el buen sentido. Y Nosotros, decís vos. No, todos. Toda la gente, Digamos la fauna. toda la gente que en mi casa sale un taita colombiano y entra un boliviano y sale permanentemente. Y de todos voy aprendiendo algo, pero quería quedarme con algo que me dijo un Ranquel una vuelta en La Pampa, que me dice que tiene que ver con la conciencia de espiritualidad que hablaba Marcelino, que decía, nosotros tenemos poca leña acá. Decía. Entonces cuando vamos a cortar un árbol, tenés que tener en cuenta que cuando estás cortando esa rama, no estás cortando la rama de un árbol, te estás cortando una rama vos mismo. Entender ese concepto lleva años de trabajo interno para darte cuenta de por qué me dice, no es que solamente me lo esté diciendo, me quiere hacer sentir que cuando le corto una rama a un árbol, me estoy cortando una rama a mí mismo. Eso es panteísmo. Cuando eso es esa idea de que somos una unidad universal, de que somos una unidad energética universal, que viene de ahí, y que eso me parece lo más grave que se ha perdido y que se va perdiendo, lo más grave de todo. Y que me parece lo principal a recuperar tendría que empezar a hacer eso, y eso pasa también internamente dentro de las familias, porque eso es una cuestión que también se vive dentro de las familias como un problema. Bueno, Y eso, sí. perdón, porque me parece importante marcar esto que, en mi caso, o sea, personalmente, en lo que más estoy agradecida es justamente esto, que me enseñaron a sentir. Porque nosotros, la cultura occidental, y adentro de la cultura occidental, sobre todo los académicos, yo la verdad que vengo de la academia. Sí, pensamos mucho. Y estamos razonando, intelectualizando, y yo la verdad que soy una agradecida de que me han enseñado a sentir el universo. Ahí yo creo que está el mayor saber, porque desde ahí, incluso desde ahí, nosotros podemos entender y conocer un montón de cosas que solo la razón, con la razón no las podemos conocer. La pregunta para todos es cómo hacemos como sociedad para recuperar estos saberes. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde se empieza? Por todos los lugares en que se pueda. Cada uno hablamos de la educación, prensa, desde la educación, desde la legislación, desde la rutina, en todo. Hay que abarcar todos los frentes, los mayores que Bueno, se nosotros puedan. damos seminarios sobre cosmovisiones ancestrales, tenemos talleres que hacemos a través de Conciencia Activa, que es una organización, trabajamos con la Universidad de San Luis, hacemos todo lo que se puede. Le damos la posibilidad, por ejemplo, pudimos hablar de ayahuasca dentro de una universidad. Ayahuasca. Lo cual es ilegal, sin embargo pudimos hacer que taitas pudieran hablar, ¿Y hay abrirle los interés por espacios. parte de la parte de los académica sí. universitarios? Sí, de la parte académica sí. Uno siempre también piensa, o nos asumimos los que venimos del ambiente académico, que somos racionales y cerrados, y en realidad encuentro muchísimo más apertura dentro de ambientes académicos que en cualquier otro lado. La medicina está cambiando, los médicos están cambiando. No hay que ver tampoco al médico como un retrógrado, como era antes. Hoy los chicos que se están recibiendo de las facultades de medicina son chicos muy abiertos.
hay que darles lugar. Por ahí los que tienen que hacer un poco más de escuchar un poquito más son los más viejos, que tienen que darle lugar a los nuevos que están viniendo, que vienen con otro sentido, que ya no vienen a tratar de estudiar medicina para hacer plata, como antes. Ahora están volcados a la salud. Entonces los que están volcados a la salud quieren entender cómo hacían los huarpes, quieren entender cómo hacían los quero, quieren entender cómo hacen los cofán para curar cáncer con ayahuasca. Quieren Mientras no sea un nuevo extractivismo, porque ese es el problema, que a veces pasa que le sacan los conocimientos y después se los llevan y después... Sí, porque de hecho ese es otro problema. Porque la academia es muy extractivista. Es verdad. Disiento un poco, hay de todo, pero... Bueno, es un buen tema también, no nos queda un poco, pero creo que se puede decir algo más, por lo menos para ir cerrando, ¿no? No, yo creo que esto de la pregunta que hacías, Caro, vos de cómo hacemos y eso que es tan difícil a veces, yo creo que esto que está pasando ahora es buenísimo y también a mí me gusta siempre ver el proceso, ¿no? De esto que les contaba hace rato, de decir, bueno, antes estábamos desaparecidos y ahora estamos en una vidriera prácticamente, los pueblos originarios en cuanto a muchos temas, ¿no? Esto de medicina, lo que tiene que ver con las cosmovisiones, el medio ambiente y todas esas cosas. A mí me parece que hemos avanzado, porque esto que también decíamos recién, jamás hubiéramos podido tratar este tema años atrás, por ejemplo, ¿no? Porque estaba absolutamente prohibido. Además, no existimos, ¿no? Entonces yo creo que también nosotros formamos parte de una historia y que está bueno que nos hagamos cargo cada una de las cosas que tiene que hacer desde sus funciones para que esto suceda como está sucediendo ahora, ¿no? Bueno, no quisiera cerrar este programa, de verdad que no, pero se nos acabó el tiempo, así que bueno, agradecerles esto. Y nos comprometemos a hacer otro programa para porque seguir creo que quedaron dándole muchos tópicos y muchas cosas por seguir reflexionando. Hay que ir encarando de a uno. Por lo menos ya dimos el puntapié inicial. Los titulares. Exactamente, muchos titulares, así que un programa para volver a repasar seguramente. Fernando, muchas gracias por haber estado presente. No, muchas gracias. Un placer. Marcelino, muchas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. Leticia, Gracias muchísimas gracias por tu presencia. Bueno, nos vamos, Caro. Sí, no nos queda más tiempo a ustedes que han estado del otro lado y nosotros que nos encontramos mañana. No sé cómo hacer el cierre de este programa. Lo único que les voy a decir es vuelvan a verlo, porque hay muchas cosas para volver a pensar. ¿Sí? No hay nada exótico, hay cosas por recuperar, por conocer. ¿Sí? Muchas cosas por conocer todavía. Nos vamos a ir y antes les voy a decir que se queden con la programación de Señalú, porque a las 21 horas llega Unidiversidad Noticias. Un día de mucha información a nivel político y económico, ¿sí? En nuestro país y por supuesto también desde lo que pasa en la provincia y en el ámbito de lo cultural. En el Universidad Noticias de esta noche va a haber una comunicación, información acerca del Bafisi, ¿sí? El cine independiente en la provincia de Mendoza. Nos vamos y los dejamos con ellos, con Gastón Lucero y con Claudia Durán a partir de las 21 horas. Chau, chau, hasta mañana. De niño, ronda y color, mundo de luces, ciegan tu